te agradezco que estés en línea, también te agradezco la dedicatoria, me llegó el libro, y bueno, ¿por qué lo editaste? ¿Por qué lo escribiste el libro? Bueno, mira, la verdad es que no quería hacerlo. Me lo habían ofrecido hacer hacía bastante tiempo. Como vos sabés, nosotros colaboramos mucho con varios libros que hablan sobre el kirchnerismo y la corrupción del kirchnerismo. Sí. Gran parte de los autores que han escrito han viajado allá y nosotros hemos colaborado siempre en eso. Pero me negué durante muchísimos años porque era muy difícil para mí poder enfrentar ambas cosas, ¿no? Primero, tratar de defender mi integridad y la de mi familia en esos años donde denunciábamos la corrupción y luego hacer una revisión de cosas que había pasado durante mi niñez y mi adolescencia con mi familia, que fueron bastante duras. Entonces, bueno, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires hace casi ya 3 años, bueno, ahí pude tomar distancia, Sudamericana vino a hablarme, me convencieron y bueno, empezamos a trabajar, tardé un poquito más de lo previsto, porque bueno, porque me costó bastante. Y bueno, ahora ya está a la venta el libro, estoy muy contenta. Bueno, impacta mucho y que da casi un sello de tu conocimiento de causa, además de haberte entrevistado muchísimas veces, los momentos más complicados del proceso kirchnerista, donde más poder tenían. Hay publicada en la contratapa una foto familiar que creo que lo dice todo y da mucha justificación al título del libro. El 20 de marzo de 1980, le cuento a los oyentes, casa de la abuela de Mariana en Río Gallegos, Néstor y Cristina en el cumpleaños del papá de Mariana, Miguel Zubik. Mariana tenía 5 años, está con un delantal amarillo, muy chiquitita. También están su madre, Emma Calderón, su hermana Cecilia y su abuelo Nicolás, parado allí y con 2 jóvenes, Néstor y Cristina Fernández, ¿no? Así fue. Sí, así es. ¿Cuál es la explicación de esa foto? No, bueno, a ver, mi papá fue a la secundaria con Néstor, eran amigos de jóvenes. Mi papá nació en San Julián, hizo la primaria en Puerto San Julián, y la mayoría de ellos luego iba a Río Gallegos, que era la capital de la provincia, ¿no? La capital de la provincia donde hacían la secundaria. Bueno, mi papá fue allí, lo conoció a Néstor Kirchner, se hicieron amigos, luego cuando Néstor y Cristina vuelven de La Plata, retoman esa amistad. Néstor y Cristina ahí arman el estudio jurídico. Mi papá ya era comerciante, viajante comerciante, una persona muy carismática y emprendedora, le estaba yendo bastante bien. Así es que, bueno, ahí retoman esa amistad y yo recuerdo esa foto, yo tenía creo que 5 años, 6 años. Desde ese entonces tengo muchos recuerdos, hay de esas fotos muchísimas. Ellos, bueno, asistían a mi casa con bastante frecuencia. Y bueno, y se frecuentaba el matrimonio, mis padres y ellos, en fiestas y en eventos sociales. Vos sabés que en aquellos años, hablo de los años 70 y 80, era un lugar muy chico, tan solo 40.000 habitantes, y había otra lógica y otra realidad totalmente, diametralmente opuesta a la que se vivió durante los últimos 30 años en Santa Cruz. O sea, es que Río Gallegos tenía un lema, se denominaba la ciudad cordial. Y era así, ¿por qué? Porque hay una situación particular que hace a Santa Cruz. Santa Cruz fue conformada por personas que venían de diferentes lugares del mundo y de la Argentina. En realidad se funda con los pioneros que bajaban en los barcos escapados de la guerra, entre ellos mi abuelo, como los abuelos de Néstor Kirchner también. Y así se construyó Santa Cruz con croatas, ingleses, españoles, franceses, chilenos. Y eso hacía un ADN, una identidad diferente al santacruceño, que además estaba a casi 3.000 kilómetros de la capital de la nación, donde la adversidad en el clima y la distancia te marcaba una característica. Significaba que había una solidaridad y una comunidad, un concepto de comunidad muy fuerte. Motivo por el cual, bueno, todos nos frecuentábamos. Bueno, en el libro relato anécdotas que yo viví desde muy chica, en esa Río Gallegos y en esa Santa Cruz, donde todos, la solidaridad era una ley, donde, bueno, la adversidad en el clima te significaba un desafío, porque el viento allí es implacable, todos quienes han visitado Santa Cruz lo saben.
Y eso te marca y te marcaba también cómo ir moviéndote, porque el clima también te definía la construcción, te definía tus actividades, no hay actividades al aire libre prácticamente, entonces todo era puertas adentro. Y bueno, allí se inicia Néstor Kirchner desde su estudio, luego ahí yo relato cómo inicia su primer fortuna, y bueno, luego lo que todos ustedes vieron. Bueno, te pido justamente que me hables del momento cero. ¿Cuándo, a ver, a dónde llegás a registrar el momento del inicio de todo? Cuando Néstor Kirchner comenzó, o tal vez allí, el momento germinal de lo que luego sería su ambición política, su ambición material, su ambición monetaria, su ambición en todos los planos. Bueno, son varios, pero creo que uno, cuando él tenía el estudio jurídico, entre el 1977 diría y el 1982, mira, Santa Cruz está conformada también por varios regimientos, destacamentos militares. ¿Por qué? Por ser zona fronteriza y por los litigios que hemos tenido tanto con Chile como con el tema Malvinas. Saben ustedes que Santa Cruz, Río Gallegos puntualmente fue base militar. Comandante Luis Piedrabuena, Rospente y así un montón de localidades que se armaron alrededor de destacamentos militares. Y eso hizo que los militares eran el poder en Santa Cruz. Y significaban el poder en Santa Cruz. Los barrios más grandes, más importantes, eran de los militares. Y ellos marcaban también lo cotidiano en Río Gallegos, sobre todo, ¿no? Bueno, Néstor Kirchner, cuando inicia en su estudio, sus vínculos con ellos eran absolutamente estrechos, porque, por supuesto, ya desde ese momento, su ambición de poder era extrema. Y ahí yo relato cómo se inicia la primer parte de su fortuna. Vos sabés que cuando todos los santacruceños veíamos a Néstor Kirchner y Cristina hablar de los derechos humanos, nos espantábamos, pues no podíamos entender cómo era posible que les creyesen, porque la realidad es que los Kirchner no salieron de un repollo, venían cuando ya habían llegado a la presidencia de la Nación de 20 años de haber hecho todo lo que ustedes después vieron en la Nación, de haberlo hecho en Santa Cruz. Pero particularmente con el tema de los militares, el vínculo fue tan estrecho que le significó a Néstor Kirchner su primer fortuna, es decir, el poder acceder a las primeras propiedades, esas 23 propiedades que las hizo en tiempo expreso. Había una financiera que se llamaba Finsud, que es desde donde él hace pie. Esa financiera era de una familia muy conocida en Santa Cruz, en Río Gallegos, que eran los Argüelles, entre otras personas. Ellos venden esta financiera a una persona que era palo blanco de los militares, de apellido Faltraco. Yo esto lo relato muy bien allí en el libro. Esta persona va a ver a Néstor Kirchner a través de Pablo Sancho. Pablo Sancho, padre de Carlos Sancho, el ex gobernador, que era intendente del Proceso, con quien Néstor Kirchner tenía una amistad muy grande, y a través de Pablo Sancho conoce a esta persona, Faltraco. Y ahí es donde, bueno, se asocia a esta persona, y él queda como apoderado de Finsud, y a través de allí, Finsud era la que estaba autorizada para las ejecuciones de la llamada 1050, ¿recuerdan, no es cierto? Sí. Bueno, y a través de la 1050 y el estudio de abogados, tanto Néstor como Cristina tenían el poder para poder ejecutar, ¿no?, todas los créditos y los deudores de la 1050 cuando se dispara en aquellos años por la hiperinflación, recordemos. Entonces, sí. Allí, no solo por un tema, esto para que podamos comprender, no solo esto le significa un crecimiento patrimonial importante de la mano de los militares, sino que se frecuentaban muchísimo. Y vos decís, bueno, ¿por qué no hay registro fotográfico de esto? Luego lo relato muy bien ahí en el libro. La censura, desde los inicios, en Santa Cruz, absolutamente orquestada por Néstor Kirchner y los militares, significó que muchas de las fotografías de eventos que habían, porque vos sabés que, por ejemplo, hay eventos que continúan hoy, pero en aquel momento eran absolutamente armados por los militares, que era el izamiento a la bandera en Roca y San Martín, hoy llamada Néstor Kirchner y San Martín. Ese izamiento a la bandera era con desfile militar.
Y quien asistía con todos los militares era Néstor Kirchner y Cristina. Entonces, esto que yo te relato, que para muchos es una novedad, para los santacruceños era una realidad de lo cotidiano. Me consta, porque me lo contaron en varias oportunidades. Se lo deben haber contado muchas veces. Bueno, entonces, esto es solo una parte de eso. Cuando él ya es gobernador, voy a saltear una etapa, una persona se llama Milagros Pierini, referente de los derechos humanos en Santa Cruz, siempre lo invitaba todo 24 de marzo, jamás asistió durante todos los años que fue gobernador Néstor. Y también relató allí cuando van las madres de Plaza de Mayo, cuando va Eve de Bonaccini a Santa Cruz, que Néstor Kirchner le cierra la puerta y le dice, sacame estos zurdos. Jamás la recibió. Tuvo que ir Eve de Bonaccini y Estela de Carlotto, tuvieron que ir a ver a una persona puntual que se llama Luis, alias el Angelito Negro, un referente en aquel momento, que se estaba enfrentando a Tacelli. Recordemos lo que sucedió en ICRT cuando mueren los 14 mineros. Y él se estaba enfrentando a esto antes de lo que sucedió en la mina. Y bueno, lo van a ver a él para ver si a través de él pueden acceder a ver al entonces gobernador. Y bueno, hicieron allí una especie de acampe, entre comillas, esperar a que los atienda, y jamás las atendió. Mariana, no quiero, porque el resto está en el libro y está contado de una forma minuciosa y bien dijiste al principio, con la perspectiva que te da la distancia física y temporal. Además, los oyentes recordarán claramente que fuiste una de las principales denunciantes desde el minuto 1 de un impune Lázaro Báez, que hoy está en prisión con toda su familia desmembrada. Aportaste los datos necesarios a los principales periodistas de investigación de este país. Hoy está Cristóbal López casi como un emblema del robo a los impuestos de los argentinos más descarado, más pornográfico del que podamos tener registro, que también interpela a la justicia hoy e interpela al gobierno actual y a la AFIP fundamentalmente. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Porque hoy están las causas, están los juicios orales que tendrán que venir. ¿Cómo crees que va a terminar este proceso? Digamos, políticamente podemos darlo por terminado quizá, pero ¿cómo va a terminar el capítulo del juzgamiento de este enriquecimiento ilícito? Mira, antes que eso creo que lo primero que tenemos que hacer, y por eso es este libro lo prologa Lilita, y hay 3 cosas que ella dice muy bien, y que creo que fue lo que me motivó a terminar, en realidad empezar a encarar y hacerlo, ¿no? Ella, en el prólogo hay 3 cuestiones que dice: sin memoria los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. Si nosotros queremos tratar de visibilizar y tratar de alguna forma advertir qué puede llegar a suceder con el kirchnerismo, con los Kirchner y con todas estas personas que han estafado al pueblo de la nación argentina en la justicia, creo que primero debemos tratar de detenernos un instante, porque la dinámica política no nos ha dejado hasta ahora, y analizar por qué pasó lo que nos pasó. ¿Por qué nos pasó esto? Porque, como yo te decía, los Kirchner no venían de un repollo ni cayeron de un plato volador. ¿Y por qué analizar por qué pasó lo que nos pasó? Para no volver a repetir la historia, nunca más. Porque si el kirchnerismo avanzó como lo hizo y Cristina Kirchner fue votada por el 54% de los argentinos, fue porque los argentinos no advertimos las alarmas. Y eso es peligroso. Y yo lo que advierto hoy, y muchos dicen, bueno, el kirchnerismo se terminó, yo te diría que tengamos cuidado con eso, porque la realidad es que las consecuencias del kirchnerismo, de este virus que diseminó durante tantos años en el país, aún se mantiene. Y es la intolerancia. Hoy lo veo en la exacerbación de la intolerancia, y lo veo también en cosas que tienen que ver con, bueno, mantengamos determinadas noticias para que la gente crea que se está avanzando en la justicia, y así es como el Poder Judicial extorsiona, porque eso es lo que está sucediendo. Nosotros hemos hablado profundamente de este tema respecto a quién es el presidente de la Corte Suprema y por qué hoy está pasando lo que nos está pasando a los argentinos. Entonces, para que nunca más quedemos anestesiados frente a las alarmas que se nos van planteando en el camino. Hoy hay muchas alarmas,
Y una de esas alarmas es esto que vos acabas de relatar. ¿Qué pasa con estas liberaciones express? ¿Qué es lo que esto significa? Y esto significa que aquella estructura que lo que dio fue otorgarle impunidad al kirchnerismo, y hablamos puntualmente de Comodoro Pi, se mantiene aún con mucho poder. Querida Mariana, te agradezco el diálogo, recomiendo enfáticamente el libro, Tapa Negra, El Origen, Mariana Zubik, La Intimidad del Nacimiento de la Corrupción Kirchnerista en Santa Cruz. Te mando un beso grande y un agradecimiento. No, gracias a vos, Pablo, un beso grande.